Una subasta. ¿El qué? ¿Qué haríais? De repente, es que, ojo, que las situaciones... Todavía no me habéis dicho qué es lo que os gustaría tener del Madrid. La Champions, pero la Champions físicamente. Pero no hablo de ilusiones, ni de ciencia ficción, sino hablo de algo que os gustaría físico. Señor, El balón del gol de Zidane que marca en la novena Copa del Mundo. El balón del gol de Zidane que marcó contra el Bayer Leverkusen en la novena. ¡Jo! Eso tiene mucha tela, ¿eh? Efectivamente, ¿veis? Tener ese balón, dices tú, lo tengo. ¿Por qué? Porque eso no deja de ser algo apasionante, ¿ok? Yo es que quiero que vosotros también veáis algo apasionante, que dijerais, esto es como un tótem mío que yo cada vez que lo miro, suspiro, ¿no? ¿Tenéis algo así en casa? A otro nivel, no, a otro nivel. Más sentimental. Por ejemplo, ¿qué tenéis así en casa de más mono, quiero decir? Más afectivo, más... El rosario de mi abuela. Está muy bien, Sí, no, claro. Claro, tener cosas así, el rosario de la abuela. ¿Por qué? Porque detrás de eso está como tu abuela, la que ha pasado las cuentas, claro. Bueno, hemos pasado de la pelota al rosario, pero la imagen es bonita porque es verdad que hayan pasado las manos tu abuela de ese rosario y aquí es alguien que tiene una pasión por un deporte, ¿no? Se le ocurre contemplando a la multitud, debería estar buscando a parejas de padres e hijos. Un hombre que la consiga para su hijo. Apela a lo que sea del tipo, a su rango de padre, a su punto débil, a sus ganas de presumir un poco y de impresionar al chico, de hacer aquella noche aún más especial. Y sí, hay hombres que han acudido esa noche con sus hijos, como una aventura, ya saben, hay bastantes hijos presentes, como algo que quieres que tu chaval experimente, velar toda una noche para conseguir entradas para las series mundiales. Incluso si el hombre no se lo cree, el hijo sí se lo creerá, ¿entienden? Eso dice él. Porque los niños se lo creen todo. Esta es la pelota del home run de Johnny Stratford in the morning. Y el chaval. ¡Ah! Pero eso es jugar con el niño, eso es terrible. No os voy a leer todo. Entonces habla con uno, que está con su hijo. Fijaos, es muy interesante y le dice... Mann sabe que la lógica de su argumentación no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de la historia real de la pelota, pero cree que puede contar con que este tipo capte el tema subyacente, que es su padre y que tiene a su hijo y tal. Y dice, yo mismo, dice, que es la respuesta a la pregunta de por qué esa pelota es la verdadera. Porque el hijo se lo podría haber inventado también, ¿no? Eso lo primero. Yo mismo personalmente me lo creo porque mi propio hijo me contó qué pelota era esta. Y no hay la menor posibilidad de que mintiera su viejo en una cosa así. Miente a veces, claro. Miente acerca del colegio. Se salta al colegio y cuenta una mentira. O una visita al dentista. Y con el que está hablando dice, pero esto es béisbol. Y dice, exactamente. Pero debo admitir que al principio yo no estaba convencido como tú. Pero luego oí al chico, y dice el otro, y percibiste que era verdad. Exacto, lo percibí, lo supe, porque lo noté en sus palabras. ¿Qué os dice esto? A ver si vamos a comentar esto solamente brevemente porque es la relación del niño con el padre, es decir, la posibilidad de la verdad en sí de la pelota. ¿Cómo te lo puedes creer? Dice, porque lo vi en el niño. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pensáis que quiere decir? Que a veces las cosas no se le da tanta importancia hasta que lo reconocen. Hasta que... En nuestra vida pasan muchas cosas y todas pueden ser más o menos importantes, pero hasta que no llega una persona y lo verifique y dice, oye, qué guay. ¿Cómo sabes que la verificación del hijo es la correcta y no es la típica invención, como él ha dicho 1000 veces, que ha ido al colegio y no es verdad?
Exacto. Exacto, es que lo ha explicado muy bien. Exacto. ¿Entendés? Exacto, es que es eso. Cuando un chaval le estás tocando un tema de colegio, mira, puede inventarse, pero esto es béisbol. Si el chaval tiene pasión por el béisbol, te lo va a contar de esa manera. Entonces yo advertí como padre en sus ojos algo que era cierto. Entonces, aquí hay un método de conocimiento que no es científico, pero es profundamente humano. Y es verdadero. Atención, que esto tiene mucho que ver con lo que es la transmisión de la fe de Jesucristo a través de los apóstoles y tal. Es que ya veis que esto da de sí. Porque ¿cómo creemos que Jesucristo ha resucitado? Porque aquellos hombres lo contaron de una forma también especial diciendo, es que nosotros no podemos nada más que contar lo que hemos visto y oído, por la manera de contar tan apasionada como tiene un niño cuando habla del béisbol, porque es algo para ellos vital, porque ha formado parte de su historia, porque no puede contarlo de otra manera, porque si lo cuenta como un niño que se ha escapado de clase, que engaña a su padre, es fácil de reconocer, pero una persona que está dispuesta hasta dar la vida por contar que aquello le ha sucedido y era cierto, entonces se nota enseguida, y eso es humano. No es científico, es un acto de confianza, pero es cierto, es verdadero, es un método de conocimiento verdadero. ¿Entendéis lo que digo? El acto de la confianza de una persona a otra es un método de conocimiento racional, que no es científico, pero es racional, porque yo utilizo mi razón y digo, tiene razón, me lo está contando de una forma que es correcta, que es real. Como cuando yo me fío de alguna persona a quien quiero, y entonces me fío de esa persona. Acto de conocimiento. Yo pienso que no solo por la forma de contarlo, sino por cómo actuaron, porque si eran tan cobardes que salieron escapados todos menos San Juan, y luego se dejan crucificar y matar, unos hombres que eran tan cobardes y que, quiero decir, todos hasta San Pedro, y todos, que es uno crucificado, es que era imposible que se dejaran de esa manera, a no ser que estuvieran seguros de haber visto a Jesús resucitado, ¿no? O sea, quiero decir que lo habían visto, porque si no, ¿por qué mueren todos así? Si claro. salieron todos escapados, ¿no? Claro. O sea, aparte de contarlo, ¿no? Aparte de contarlo es porque, sí, es que no puede, o sea, hay digamos como que no puede haber una solución de otro tipo y si la hay es que se la han inventado de una forma tan organizada que llega a ser escandalosamente sospechosa de que estos han inventado una cosa, no sé, es demasiado, ¿no? Pero lo mismo lo pasa, es que el ejemplo de la mirada del niño y de un niño apasionado por el béisbol es muy interesante. Porque es verdad que el padre se da cuenta inmediatamente de que mi hijo no puede estar engañándome. No lo puede estar engañando. Por mucho le he pillado en otras cosas. Pero hay cosas en las que uno, por la manera de ser, de mirar, de moverse, dices, me está diciendo la verdad. Pues un niño no puede engañar. Pero tiene que haber otra cosa también para que la otra persona se lo crea. Vale, ahora sabemos que este hombre va a la cola y se encuentra a un chico y a su padre. Y le dice, esto es cierto por lo que os he dicho de mi hijo. Vale, ahora tengo la pelota. ¿Y ahora cómo sé que esta es la pelota de verdad? Entonces el hombre coge la pelota y la empieza a analizar. Ignoro si me estás diciendo la verdad, le dice. Pero la pelota se parece a las pelotas que emplearían en cualquier partido de la Liga Nacional de 1951, lo cual es un punto a tu favor, de importancia relativamente menor porque hay pelotas y hay pelotas. Y dice, y hay rompepelotas. Bueno, esto es otra cosa. Se pasan la petaca, porque están ya los dos que están bebiendo, entonces están con un poquito... Y dice, y el otro punto, el más importante, es que te miro y no creo estar viendo a un timador ni a un mentiroso. O sea, las dos cosas son los indicios, que hay indicios, que son las pelotas de la época, pelotas del 51, que están formadas pues con unas determinadas pinturas alrededor, un tipo de tejido especial que rodea la pelota, indicios, y luego al mismo tiempo el acto de la confianza en sí, en un ser humano, que tú ves que transmite una verdad. Si perdemos este tipo de conocimiento, perdemos mucho. ¿Os dais cuenta? Porque si no dejamos de confiar en los demás y creemos que solo lo científico es lo auténtico, y lo científico te lleva nada más que a decir el jeroglífico. ¿Qué te regalaron los reyes? Candados. Vale, ya está. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya está, tienes la solución al enigma. ¿Y qué?
Pero esto crea una relación, un vínculo. O sea, la posibilidad de que exista verdaderamente Jesucristo que esté en el mundo de forma velada, inadvertida, porque la pelota sigue siendo algo inadvertido. Esto es lo sorprendente. Sigue pasando inadvertido, nadie se lo va a creer. Está solamente dispuesta a decir, o te lo crees o no te lo crees. Tengo indicios y tengo una tradición. ¿Veis por qué lo he relacionado con el Señor? Es que tiene indicios y tiene toda una tradición, que es la que viene del mismo niño que la cogió por primera vez y dijo la verdad. Es más o menos un resumen de la fe cristiana a través de la pelota de béisbol de esta historia. Que penséis que esto va un poco por aquí, que la fe cristiana va por aquí. No es solamente que nosotros creamos pues porque, no sé, se nos ha ocurrido, hay unos datos históricos que es verdad que los hay los indicios, pero en el fondo nos fiamos de aquellos hombres que montaron una revolución por algo que podía ser un cuento, pero nadie ofrece su vida por un cuento. Eso es el indicio que nos dice, debería fiarme de esta gente, no es que no habría otra posibilidad. En algún momento hay que dar un salto de fe o de confianza, como también hay que darlo para pensar que venimos del caos. También hay que dar un salto de fe en algún momento de la cadena lógica. Totalmente, yo estoy de acuerdo con eso, hay que dar un salto de fe evidentemente. Incluso en este ejemplo que os he puesto de la pelota, dice, yo no sé si me estás mintiendo, pero sé que tú te miro y no creo estar viendo a un timador ni a un mentiroso. O sea, tienes que dar el salto de la confianza. Hasta que uno no da el salto de la confianza, no puedes entrar en Dios. Yo siempre, cuando tengo los ejercicios espirituales, que hago una vez al mes, digo, hay que dar el salto para decir, tú eres el que te tienes que encontrar con Jesucristo resucitado. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que dar ese salto. Si tú no lo haces, pasará inadvertido. Será la bola de béisbol en el cesto que tienes en el mueble del salón. Pero no te dirá nada. No será para ti el motivo esencial de tu vida. ¿Veis? O sea, que es muy... Es una manera de poder acercarse un poquillo. Como veis, hay muchas cosas que se pueden... luego otras cosas muy chulas del libro. Como veis, tiene de todo. Yo, de todas maneras, no os lo recomiendo porque es mucha tela, O sea, a mí me ha costado bastante leerlo y es como complicadillo y tal, ¿no? Sí, bueno, aquí habla de las cosas que no se desgastan y tal, ¿no? El home run de Thompson es inmortal porque tuvo lugar hace décadas, cuando las cosas no se reponían, ni se desgastaban, ni se agotaban antes de la medianoche del primer día. Que es lo que pasa ahora, que ya se desgastan las cosas antes de la medianoche del primer día, ¿no? Es algo conservado y único. ¿Qué hace? Sacar la pelota del armario para mirarla. Es decir, que este tipo de cosas son también cosas que se conservan. Como veis, todo tiene mucho que ver con lo que hemos hablado del rastro, de las cosas que se conservan, del apreciar, remirar las cosas una y otra vez. Maneras de cómo ver a Dios en el mundo. Solo de esta forma, inadvertidamente. Hay un texto que pongo siempre también en este retirillo que yo tengo los sábados, que es una frase de Thomas Merton, que es a mí me encanta, es apasionante. Celebramos el centenario el año pasado, en el 2015, y dice, para ver dónde está Dios, dónde está ubicado Dios, dónde le podemos tener, a quién, cómo podemos acudir a Él, dice, en el centro de nuestro ser hay un punto de nada que no está tocado por el pecado ni por la ilusión, un punto de pura verdad, un punto o chispa que pertenece enteramente a Dios, un punto, dice, un punto, un algo, ¿no? Que nunca está a nuestra disposición, desde el cual Dios dispone de nuestras vidas y que es inaccesible a las fantasías de nuestra mente y a las brutalidades de nuestra voluntad. Ese puntito de nada, me gusta mucho esa definición del puntito de nada, hay como algo dentro de nosotros que es solamente de Dios, no está tocado por la voluntad ni el pecado ni nada, está ahí y es Él, ¿no? Y de absoluta pobreza es la pura gloria de Dios en nosotros. Lo repito, ese puntito de nada y de absoluta pobreza es la pura gloria de Dios en nosotros. Es, por así decirlo, su nombre escrito en nosotros, como nuestra pobreza, como nuestra indigencia, como nuestra dependencia, como nuestra filialidad. Es como un diamante puro fulgurando con la invisible luz del cielo. Está en todos y si pudiéramos verla veríamos esos billones de puntos de luz reuniéndose en el aspecto y fulgor de un son que desvanecería por completo toda la tiniebla y la crueldad de la vida.
No tengo programa para esta visión, se da solamente, pero la puerta del cielo está en todas partes. Como veis, vamos más por una inadvertida y silenciosa que no deja de hablar todos los días y que nosotros no hacemos caso porque andamos en un estado de perpetua distracción. El problema es que los sencillos son los que lo entienden y los distraídos los que no lo pueden pillar. Es un tema de atención, de prestar atención. Decía Simone Weil una frase que a mí me gusta mucho, que la he repetido alguna vez: el gran regalo de la generosidad del hombre es la atención. Lo más valioso de la generosidad es la atención. Tú puedes regalar tu tiempo a una persona y estar desatento, le estás dando tu tiempo, le estás incluso sirviendo, le estás dando comida a un pobre, pero tú estás pasando ampliamente, solo le regalas tiempo. Pero cuando le regalas atención, aquí es bien distinto. Aunque sea 5 minutos, pero le estás regalando, es el regalo más valioso de la generosidad, dice Simone Weil. Que por cierto, Simone Weil es muy interesante, para leer, muy interesante, una mujer muy conflictiva, muy problemática, pero de esas figuras de las más apasionantes del siglo XX, una mujer apasionante. ¿Tenemos alguna preguntilla? No, no, no tenemos ninguna historia. Las voces de Dios. La voz de Dios, por ejemplo, os voy a contar una experiencia que yo tuve, una de las cosas que mientras estaba hace 15 años, 15, 16 años, en el arzobispado, trabajando en la delegación de medios de comunicación al principio, los de Spielberg vinieron a vernos, porque querían montar, ¿cómo se llamaba la película de Moisés, la de dibujos animados? El Príncipe de Egipto. El Príncipe de Egipto era de Spielberg, de Pixar, no, era de Spielberg. Era de DreamWorks, eso es, ¿no? No era DreamWorks. Bueno, entonces vinieron a el brazo derecho de Spielberg. Joder, estaba emocionado yo, vamos. Decía, viene el brazo derecho de Spielberg a ponernos el inicio de la película porque nos quieren contar no sé qué. Querían que la viéramos nosotros, la conferencia episcopal de todos los países, para ver qué les iba pareciendo la película, si estaba bien tocado el tema religioso. Una cosa curiosa. Entonces vimos no la película entera, sino vimos muchos en boceto y tal, muchas cosas como de pinturillas y en otros momentos pues trozos de la película. Entonces yo me acuerdo que luego tuvimos la reunión con el brazo derecho, que luego es un tío muy conocido, yo no me acuerdo cómo es, pero cuando le veías decía, este habla casi siempre comentando las pelis de Spielberg y tal, ¿no? Le hacía la ilusión del chaval que está delante de ahí de Hollywood, ¿no? Hello, how are you? Practicando el inglés, ¿no? Entonces yo le dije que le faltaba el humor de Spielberg, tuve el valor de decírselo, no sé. Le dije, dígale a Steven que le falta un poco el humor que siempre ha tenido. Y él me dijo, excuse me, father. Y yo, sí, ¿no? No, un poco... Me quedé un poco ahí fumigado, ¿eh? Pero hay una cosa que me parece un poco sobrecogedor, que es la voz de Dios en el momento de la apertura del Mar Rojo. Que es que la voz de Dios era, tú... Moisés, tal. Siempre la voz de Dios la asociamos a algo, o sea, la presencia de Dios, la voz de Dios es brutal. Por eso le tenemos un poco de miedo y no nos atrevemos a entregarnos del todo. Porque creemos que las cosas de Dios son siempre que dan un poquito de miedo, un poquito de terror. Eso nos pasa. Entonces te da tanto escalofrío que te da temor, un temor de Dios. ¿Sabéis qué significa el temor de Dios? Atención. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Esto requiere una explicación. ¿Por qué? Es muy importante esto, ¿eh? Porque una persona que tiene un temor de Dios ya lo reconoce, ya reconoce su existencia. O sea que por lo menos, aunque no sea lo suficiente, pero ya ahí reconoce, le tiene respeto, sabe que puede dañarle, sabe que Dios es poderoso, por lo menos tiene un respeto a Dios. Dice lo del respeto a Dios, que es el inicio de la sabiduría, del conocimiento de Dios, que ya por tener ese respeto ya es el inicio del conocimiento, ¿no? Es el inicio, el primer paso. Es que nos han explicado mal lo del temor. Yo alguna vez lo he explicado aquí, ¿eh?
de ofenderle o de desilusionarle. Yo lo veo más por ahí. Un temor de desilusionarle, de... De no serle fiel, yo pienso que el temor de Dios no hay que darle más vueltas. El temor de Dios es como de Dios, es que... No hay que darle más vueltas. No, es que Dios es verdad que es lo que hemos dicho todo de que se baja y todo y la bondad, pero tampoco es lo que hemos dicho también, no es Papá Noel bonachón, es que Dios es Dios, o sea, es que Dios es Dios, entonces no estamos hablando de un coladilla, que sí, que nos ama con locura, pero también requiere esos aspectos que es igual que nosotros y se baja y nos sirve, pero también es Dios, o sea, son las dos, no podemos perder esa perspectiva de Dios. O sea, que tiene que dar... Pero no entiendo bien, fíjate, cómo explicas el temor. Porque temor para ti es temor. El temor es... Dios es pura bondad, pero no es un papá Noel bonachoso. Dios es bondad infinita, pero tampoco puedes estar no puedes insultar a Dios, no puedes porque Dios es poder también. O sea, el aspecto de omnipotencia de Dios no lo puedes obviar, es que es una característica de Dios. O sea, es que es obvio, o sea, no lo puedes, no te digo, no lo manifiesta continuamente y tal, pero está ahí presente, es decir, Dios te puede condenar. Dios te puede condenar, te puedes condenar tú, como lo quieras llamar, pero existe la posibilidad de... Entonces, tenéis que tener miedo a Dios por la posibilidad que Él tenga de juzgarte conforme a lo que tú has... A un padre, o sea, a tu padre tampoco le puedes decir cacho imbécil, cállate. Tienes razón. No puedes decirle eso, pero, bueno, le puedes decir a tu padre, cacho imbécil, cállate, eso es el ejemplo que ya he puesto, pero no por eso tienes que tenerle temor. ¿Quién habéis tenido temor a vuestros... ¿Temor a vuestros padres habéis tenido? Pues sí. Yo sí. Claro, los que del 51. A ver, hay un ejemplo y luego vas tú, ¿vale? Un bebé que me habla ni nada, pero que cuando tiene hambre, tiene hambre. Y es temible. O sea, no hay peor cosa que escuchar a un niño con hambre. No hay peor cosa que escuchar a un niño con hambre. Vamos a ver dónde termina el... Entonces, ahí está la ira. Yo es que veo la ira de Dios, pero clarísimamente. La ira. La ira. O sea, un niño cuando tiene hambre es pura ira. Entonces, claro, la madre lo teme. O, ¿sabes? Que le toque cuidarlo, lo tiene. ¿Eh? Y cuando llega la hora dice, ¿Pero quién tiene ira? un niño cuando tiene hambre, es 0, está bien y se pone a llorar, pero como un loco. Eso es verdad. De comer. Sí. Entonces, una vez es una mala persona, es que el niño tiene hambre y no se le está cuidando adecuadamente. Entonces, espérate que lo pille. No lo entiendo. Pues el temor de que el niño, o sea, rompa a llorar, entonces te quita la paz a todo el mundo, a todo el que tiene a su lado, porque es una mala persona, no porque te vaya a hacer daño, sino porque el pobre tiene... Claro, o sea, tú la asocias como el temor de Dios, la ira de Dios. Yo he encontrado un ejemplo en el que no existe una maldad, simplemente es una consecuencia a un descuido. Con temor y temblor. Hay una obra de Kierkegaard que se llama precisamente Temor y temblor. Eso tenéis que quedar muy claro esta noche qué es lo que es el temor de Dios, lo que siempre ha interpretado la Iglesia, para que a ver si le vamos a tener ahora pánico a Dios. Vas tú primero y luego vas Antonio. Yo pienso que temor de Dios, yo cuando tengo temor a Dios es que no quiero ofenderle, y no quiero pecar, pero para no ofender. ¿Qué es lo que decía Inmaculada? Para no hacerle daño. Eso para mí es no porque tema de él, sino porque no quiero hacerle daño. ¿Y por qué no quieres hacerle daño? Porque le amo. Claro, porque ahí hay una relación amorosa, entonces tú tienes miedo a que se rompa esa relación. Esto es como cuando tú quieres a alguien que tienes miedo a que eso se pueda romper. Claro, va por ahí la cosa, en ese sentido siempre la Iglesia lo ha interpretado así, evidentemente, además el término en el original hebreo va más bien en esa dirección. Pero hay todavía algo más bonito, porque es verdad, enlazando con lo que dices de la omnipotencia de Dios, tú tienes a un Dios que se te ha puesto a tu altura. Es que es difícil esto, porque claro, no deja de ser un Dios omnipotente que se te pone a tu altura y Él quiere olvidar ese papel como diciendo, yo soy el Sagrado Corazón, pero tú descúbreme como un corazón porque soy quien te quiere, ¿no? Entonces, claro, el temor de Dios, ¿cómo se enlaza con eso? Que tú le quieres, pero tiene que haber algo especial ahí, porque no es lo mismo que querer que tu corazón quiera a Bambú. Bambú es tu perro. Pero es que también es parte de mí. Dios.
parte tuya. Es un sí, parte. Vamos a ver si damos más ideas. Sí, en cuanto a la voz de Dios de la que hablabas, y claro, se me ocurre el Dios de Sodoma y Gomorra, el Dios de la zarza que no se consume, la ballena, el Dios de Isaac. En el Antiguo Testamento nos habla de Dios de entonces, claro, a lo mejor un poco nosotros pues asociamos, y Hollywood en este caso pues realiza eso de alguna manera, de poner una voz tipo James Earl Jones en El Rey León, ¿no? Y luego en cuanto a temor ya más justo, no es mío, es de la catequesis de confirmación, pero me acuerdo que se me quedó muy grabado. Es de hace poco la catequesis de confirmación, tampoco... Y bueno, que además era el que nos daba luz cuando éramos pequeños, nos hablaba del temor de Dios, haciéndolo cuando jugábamos al escondite tenemos casa. Es decir, llegar a Dios es como decir casa. Con él estás a salvo, porque a su lado pues lo tienes todo. Cuando te dejas de él no lo tienes nada. Es un poco la necesidad de cercanía de él. Claro, con él estás en casa, sin él tienes miedo de alejarte de él porque no estarías en casa, ¿no? Propiamente. Es una idea bonita, es una idea muy bonita. Ahora, hay una cosa, fijaos bien, hay una cosa muy bonita que es que el otro día yo lo viví y para mí es el ejemplo claro de lo que es el temor de Dios. Y ya veréis cómo lo vais a pillar, por lo menos que os sirva también para reflexionarlo. Pero antes hay un comentario. Claro, defraudar al que te ha creado por amor, etcétera, ¿no? Es verdad, es como defraudar. Sí, porque en el fondo estáis hablando todo el tiempo de una relación. Y estableces una relación con alguien a quien quieres. Por lo tanto, no quieres defraudar. Eso lo comprendemos perfectamente cuando amamos a alguien. O sea, no queremos defraudar y tenemos el temor, ¿no? Es verdad que la voz de Dios en el Antiguo Testamento, como hoy leíamos en el Salmo, ¿no? La voz de Dios descuaja los cedros del Líbano. La voz de Dios es poderosa. Pero a medida, daos cuenta de que el Antiguo Testamento se entiende desde el Nuevo. O sea, porque se entiende desde Cristo todo. Entonces se ve como una progresión. Entonces la progresión es que Dios, en ese mismo Salmo ya dice, y no irá voceando por la calle, y no gritará. Y por eso hemos leído lo de Elías. Y la voz de Dios estaba en el silencio. O sea, Dios va haciéndose ver, mostrándose poco a poco, hasta que en el silencio se le va descubriendo. Hasta que la voz de Dios es Cristo, que es la voz misma de Dios. Pero el temor, ¿por qué tenemos que tener el temor? Que es lo más valioso, fijaos lo que os digo, lo más valioso que tiene el ser humano es el temor de Dios. Toma ya, hay que echarle valor, ¿eh? Si no os lo explico bien, lo más valioso. Desde el momento en que uno tenga temor de Dios, puede empezar a entender un poco la presencia de Dios en este mundo. El otro día estuve en el hospital, el día de 5 por la noche, el día de Reyes. Imaginaos para los niños que estaban en el oncológico y tal, ¿no? Que llegaran sus majestades los reyes. Brutal. Entonces, claro, iban todas las enfermeras, ¿dónde está el casete? Además decían el casete y yo decía, esto es como lo de Saca Whisky de Desmadres 75, ¿no? Decía, que por cierto que es una canción que yo se la pongo a mis sobrinos y no pillan nada. No pillan nada. Porque es todo un lenguaje como muy del 75, no entienden nada, ¿no? Íbamos aquí, mi amiguete y yo, jalando con la moto a totrapo. Mis sobrinos dicen, ¿en qué idioma hablabais vosotros hace unos años? No pillan nada. Entonces, pues saca el casete además, porque es un casete de verdad. Entonces poniendo la música, villancicos, en una especie de pequeña carrocita llena de globos, y los Reyes Magos iban de Reyes Magos. Bien, sí. Los que viváis en México no sabéis lo que ha sido esto. Es que ha sido muy fuerte, Merlín el Encantador, Saturno, Urano, Neptuno, alguien, no sé, era un poco un carnaval adelantado. Y entonces los chavales vieron a los 3 Reyes Magos. ¿Sabéis lo que es ver a los 3 Reyes Magos entrando en tu habitación y diciéndote, Alejandro, este es tu regalo? El chaval, atención que esta es la clave de la fe cristiana en este tema, no tenía miedo. ¿Qué sensación? O sea, yo cuando le vi al chaval,
viendo a los 3 Reyes Magos delante de él, que era absolutamente imposible para él, inesperado. Eso es lo que es como la gracia a nosotros cuando recibimos algo inesperado del todo, ¿no? Se queda uno, ¿cómo se queda uno? A ver si lo explicamos, si damos bien con el diccionario de la Real Academia, habremos entendido el hecho cristiano profundo. Porque no era pánico, ni era miedo, porque el chaval no quería salir corriendo. ¡Ah! ¿Qué hacen estos? O sea, no fue lo que hizo el chaval. El chaval se quedó congelado. O sea, yo me acuerdo que estaba un poco como el de martes y 13, o sea. Empezó a tener un poco de tics, digo, diciendo, Oye. Estaba el pobre chaval que no se lo creía. O sea, estaba absolutamente vencido por algo que le superaba. Entonces, una sensación de sobrecogimiento. Ese es el temor de Dios. Porque no es una sensación de pánico, ni de temerle, sino estás sobrecogido delante de una presencia que es una presencia que supera infinitamente la criatura. Toda criatura nos puede dar miedo, pero algo sobrenatural como la presencia de Dios te entra sobrecogimiento. Si nosotros conseguimos estar delante de la Eucaristía con ese temor de Dios, es decir, con ese sobrecogimiento que te hace ponerte de rodillas, estar sereno y estar... Esa es la presencia de Dios en el mundo, que te provoque en ti el sobrecogimiento. Si no, pasará inadvertido. ¿Veis lo del temor de Dios? Si entendéis esto del temor de Dios es fundamental, ¿eh? Porque lo podemos asociar a una cosa amorosa, es muy bonito, porque es verdad, es el no querer ofenderle y tal, pero eso es entrar en una relación de tú a tú con quien más te quiere, es verdad. Pero al no dejar de ser Dios, tiene que haber algo especial, ¿entendéis? Tiene que haber algo, cuando nos muramos, el día que nos muramos y se nos abran las puertas del misterio más grande del mundo, yo no voy a encontrar de repente alguien que dice, ven aquí al café Los Ángeles, vente. Y entonces, o sea, no va a haber el típico, no sé, va a haber algo como un poco que te va a sobrecoger. Al mismo tiempo te va a dar paz. O sea, igual que este chaval tenía paz, serenidad, sobrecogimiento, mudo. Yo cuando le vi, además le hice la foto, porque yo quería conservarlo, digo, esto es justamente lo que le pasa a un hombre cuando entra en contacto con la sobrenaturalidad. Un chaval, decía Chesterton, y eso es muy bonito, decía, porque un chaval se inventa los elfos, se inventa los duendes, porque quiere expresar el sentido religioso de alguna manera. No sabe cómo hacerlo, pero por eso tiene un amigo invisible, intenta representarlo de mil maneras. Pero nosotros, al saber que Dios mismo se ha revelado, es el sobrecogimiento, ¿no?, que uno tiene que tenerle, ¿no? Por eso nosotros podemos tener más experiencia de Dios que los 12 apóstoles. Porque Él era la pelota de béisbol que pasó inadvertido del todo y que ninguno de ellos pudo darse cuenta de que era Dios. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Por eso el guardar mucho la Eucaristía, los momentos de oración, el estar en una posición de sobrecogimiento y de prepararse así, no entrar en la capilla y empezar. Ves la lámpara encendida y dices... ¿Sabes? No. Entonces te pierdes lo esencial. Yo cuando he visto rezar a gente, hay gente que me gusta ver cómo rezan. Hay una señora que entra siempre en la capilla del hospital, que no sabéis cómo es. O sea, mira al sagrario de una manera que a mí me sobrecoge. Da la sensación de es terreno, ¿sabes? Es terreno como sagrado, ¿no? Esta señora ahí hablando con el Señor. Es que estamos perdiendo la sensación de lo sagrado. ¿Entendéis ahora lo de... no es por tocar un tema político, pero lo de maestre? Quiero decir, va mucho más allá. Es que nosotros lo llevamos todo al terreno político. La ofensa a las libertades religiosas, mirad, muy bien, no me importa un rábano, pero es verdad. Pero lo que toca al fondo es el fondo de lo humano. Perdemos el sobrecogimiento, esa sensación genuinamente humana que Dios nos ha regalado. Y eso es lo que se rompe, porque se rompe el umbral de lo sagrado, se rompe esa capacidad que tiene el hombre de transformarse cuando está delante de alguien que no es criatura. Eso es lo gordo, ¿entendéis? Eso es lo grave. Luego hay que llevarlo al mundo de las leyes, todo lo que tú quieras, pero lo esencial se ha roto.
Por tanto, posibilidades de la trascendencia de Dios, de la inmanencia de Dios en el mundo, de cómo Dios trascendente está en el mundo, os he intentado dar una serie de pistas para que durante este tiempo ordinario que se inicia mañana podáis avanzar un poquillo. Entonces es sobrecogimiento con el tema este de que hemos hablado del temor de Dios, el tema de cómo el rey habla con la doncella, con esta chica que no es de sangre azul, pero cómo se abaja, cómo pasa inadvertido, como a través de una pelota de béisbol. Es decir, en las cosas de los pobres, de los sencillos, de las cosas que no llaman mucho la atención, de las cosas no de última hora, sino como las del rastro, que son cosas que llevan tiempo, que hay una historia detrás, como una firma en un libro de 1934, cosas antiguas, no es la velocidad. No sé, esto que os dé por lo menos alguna pauta para empezar bien el año, ¿vale? Así este año, este tiempo litúrgico, pues que os pueda servir. Bueno, yo he pensado alguna cosilla más, pero de Simone Weil. Si os gusta Simone Weil, bueno, si queréis conocer algo de Simone Weil, también es un poquillo especial, pero bueno. Hay un libro muy interesante que se llama La espera de Dios, de Simone Weil. Simone Weil no se bautizó, ¿ok? Ella no se convirtió al cristianismo, se quedó, como dice ella, en el umbral. Se quedó en el umbral. Y decía que a ella le hubiera gustado comulgar, pero no se sentía como con la posibilidad de poder meterse a Dios dentro de ella. Se sentía muy frágil. Y dice, el hambre es una relación con el alimento mucho menos completa, pero es tan real como el acto de comer. A todas las frases de ella son muy así, ¿no? Son muy contundentes. Una mujer que entregó su vida a los más pobres, a los enfermos y tal, y tiene aquí textos que son una maravilla. Se llama A la espera de Dios, ha sido como muy citado siempre por teólogos y tal. Y escribe de una forma que se la entiende, ¿ok? Se la entiende, hay que prestar atención, pero se la entiende, vamos. Si queréis, nada más que un minuto. Brevemente, para que veáis lo que es la voluntad. El otro día en la tercera de ABC escribe Enrique Rojas sobre la voluntad. No sé si lo leísteis, un artículo sobre la voluntad. Enrique Rojas es muy de la voluntad, del empeño, ¿no? Hay que cuidar la voluntad, hay que empeñarse en hacer las cosas, hay que trabajar, hay que tal. Simone Weil tiene aquí un escrito en contra de la voluntad que a mí me interesa mucho, muy bonito. Dice, el esfuerzo por el que el alma se salva se asemeja al esfuerzo por el que se mira y por el que se escucha, por el que una novia dice sí. Es decir, el esfuerzo no es tanto el empeño, sino es el esfuerzo de decir el sí, el matrimonio, o la atención puesta por una persona cuando mira. No es tanto un empeño de no es tanto un esfuerzo brutal muscular, la voluntad, sino el esfuerzo más de una voluntad de decir sí, es un acto de atención, de consentimiento. Por el contrario, lo que suele llamarse voluntad es algo análogo al esfuerzo muscular. Tú tienes que estudiar todos los días 5 horas, tú tienes que hacer tal, un esfuerzo muscular. Entonces dice ella, no, es como lo que se mira, lo que se escucha, el acto de atención, de consentimiento. La voluntad es una condición necesaria de salvación, sin duda, pero es muy subordinada. El esfuerzo muscular, este es el ejemplo que pone, que es muy bonito, el esfuerzo muscular realizado por el campesino sirve para arrancar las malas hierbas. Es verdad, un esfuerzo, ¿no? La voluntad de un campesino saca las malas hierbas, vale, pero solo el sol y el agua hacen crecer el trigo. O sea, no solo es tu empeño el que te va a hacer crecer espiritualmente, sino depende de muchos más factores la acción de Dios en tu vida y tal. Me gusta mucho este ejemplo. La voluntad no opera en el alma ningún bien, dice, porque te llenas de mucho orgullo. Entonces tienes que dejar que Dios actúe, que sea como el sol y el agua, que hace crecer el trigo, no solamente el empeño de quitar tú las cosas como las hierbas y tal. Más o menos. Este es solamente un aperitivo de Simone Weil, ¿vale? Muy bien, chicos, pues vamos a rezar un poquito. Terminamos nuestro encuentro con los compañeros, la gente que nos ha visto, desde todos los rincones of the universe.